Entonces aquí tenemos un ejemplo 4. A ver, vamos a leer lo que nos dice. Se sumerge una piedra de 2,5 kilogramos de masa en el agua. Comprobamos que tiene un peso aparente de 20 newton. Considerar la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pide calcular, inciso A, empuje que sufre dicha piedra, inciso B, volumen de la piedra y el inciso C, densidad de la piedra, ¿no? Es un ejemplo un poco diferente a las anteriores, que se ha hecho, ¿no? Como un experimento. Se ha tomado una piedra que tenía un peso de, perdón, una masa, nos dice, ¿no? Aquí tiene una masa de 2,5 kilogramos, peso cuando está fuera del líquido, ¿no? Cuando no está sumergido. Y también se ha tomado un peso cuando está ya dentro de un líquido, ¿no? Que sería el peso aparente, que aquí lo tenemos, que nos dice que es 20 newton, ¿no? Como nos dice en el ejemplo. Y aquí en el recipiente, cuando ya está dentro del líquido, también actúa, ¿no? Una fuerza de empuje que es debido, ¿no? A la fuerza del agua, del líquido. Aquí tenemos, ¿no? Un concepto, nos dice que el peso aparente es igual, el peso aparente es el peso del cuerpo cuando está dentro de un líquido. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, podemos aplicar esta ecuación que nos dice el peso del objeto cuando está dentro del agua es igual al peso del objeto cuando está en el aire menos el empuje, ¿no? Entonces vamos a aplicar esa ecuación. Vamos a decir el inciso A nos pide el empuje, entonces de aquí podemos, nos copiamos esta ecuación y de aquí podemos despejarlo, ¿no? A ver, el empuje va al otro miembro con signo cambiado y el peso del objeto cuando está en el agua viene al otro miembro, ¿no? Entonces vamos a decir que aquí nos queda el empuje y aquí viene el peso del objeto cuando está en el agua, ¿no? Entonces ya tenemos el empuje despejado, entonces ya podemos reemplazarlo. A ver, peso cuando está en el aire no lo tenemos, pero tenemos la masa, entonces podemos decir que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿No? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, aquí la masa es 2,5 kilogramos y la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso del objeto cuando está dentro del agua, que es el peso aparente, ahí nos dan un peso que nos dice que es 20 newton, ¿no? 20 newton. Entonces lo anotamos. A ver, vamos a calcularlo. ¿Cuánto nos da ese valor? 2,5 por 9,81 menos 20, ¿no? Nos da un valor de 4,525 que estaría en unidades de Newton, ¿no? Ya lo hemos calculado el inciso A. Vamos a pasar al inciso B, que nos pide el cálculo del volumen de la piedra, ¿no? Para ello vamos a aplicar esta ecuación del empuje. Aquí no, el empuje nos había dado un valor de 4,525. Aquí como tenemos la ecuación del empuje, podemos decir que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. En nuestro caso, el volumen sumergido va a ser el volumen total de la piedra, ¿no? Va a ser el volumen de la piedra en sí. Entonces lo vamos a anotar, el volumen de la piedra por la gravedad. Entonces de ahí podemos reemplazar valores. Densidad del líquido. Aquí nos dan un valor, densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen de la piedra, que va a ser nuestra incógnita, ¿no? Nuestra incógnita, lo dejamos ahí. Y la gravedad, que va a ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí no, entonces podemos despejarlo directamente en la calculadora. A ver, vamos a notar. Decimos 1000 por la densidad de la piedra, vamos a dejarlo como X, por 9,81, decimos igual, 4,525, ¿no?
Entonces vamos a calcular y nos da un valor de 4.61 por 10 a la menos 4. Entonces lo vamos a anotar. Decimos que el volumen de la piedra es igual a 0.000461, ¿no? Que está en unidades de metros cúbicos. Entonces ahí ya lo tenemos el inciso B. Vamos a pasar al inciso C. El inciso C que nos pide la densidad de la piedra, nos pide, ¿no? Entonces podemos aplicar esta ecuación. Como tenemos la masa, también el volumen, podemos despejar aquí la densidad. La densidad de la piedra, ¿no? La densidad de la piedra va a ser igual a la masa sobre volumen, ¿no? La masa sobre el volumen. Entonces de ahí ya podemos reemplazarlo. La masa que va a ser igual a, aquí tenemos, ¿no? La masa que es 2.5 kilogramos. Y el volumen que lo habíamos calculado aquí, 0.00461, que está en unidades de metro cúbico. A ver, lo vamos a calcular, cuánto nos da ese valor. 0.461, ¿no? Nos da un valor de 5.422.99, 5.492.993, que estaría en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces ya lo tenemos el ejemplo resuelto, los tres incisos.